La presentación tiene como temática regulación de la inteligencia artificial y estará a cargo de Agustina Bricio, subsecretaria de Tecnologías de la Información, Secretaría de Innovación del Ministerio de la Nación. Bienvenida. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias en primer lugar a Alejandro, a Ricardo, a Carolina por la invitación. Voy a intentar no robarles mucho tiempo. Es viernes. A las 5 de la tarde, supongo que más de uno estará queriendo arrancar el fin de semana. Y si bien la temática del panel hablaba de regulación de inteligencia artificial, les voy a contar en realidad un poco más qué es lo que estamos trabajando desde la subsecretaría en materia de políticas, tanto de ciberseguridad como en lo que hace a regulación de inteligencia artificial y un poco los principales desafíos que tenemos no para brindarles una solución, porque claramente no la tenemos, todo lo que está vinculado a la regulación de la inteligencia artificial está lejos de ser zanjado, sino para sembrar algunos debates y quizás alguno de ustedes nos pueda dar algún input como para empezar a construir las reglas de estas tecnologías emergentes de forma colaborativa y no tanto desde el sector público como principal generador de normativas o de reglas o de regulaciones y demás. Ante todo, les voy a aclarar mis sesgos. Yo soy abogada, así que tengo algunas deformaciones, por así decirlo, en lo que hace a lo tecnológico. Tengo una formación bastante marcada en materia de políticas públicas, así que en general, cuando desde la Secretaría de Innovación identificamos nuevas tecnologías e intentamos buscar la manera de fomentar, por un lado, que el sector público las incorpore, también intentamos ver cuál es la mejor manera en la cual podemos incorporar estas tecnologías manteniendo obviamente algunos principios generales que son transversales a casi todas las regulaciones que hacemos de, bueno, cómo garantizamos la incorporación de una perspectiva de género, de la soberanía tecnológica, cómo priorizamos hoy a los actores dentro de nuestro ecosistema que son prioritarios como es nuestra empresa ARSAT, que supongo que todos la conocerán, y cómo amalgamamos esto en el marco de una estrategia general en materia de incorporación de tecnología dentro del sector público, y el tema con inteligencia artificial y con ciber no ha sido la excepción a la regla. Ya supongo que habrán estado conversando durante toda la jornada, no voy a ponerme muy reiterativa de la importancia de incorporar tecnología, de la importancia de zanjar la brecha digital, de fomentar la transformación digital, porque esas son cuestiones que sabemos, pero cuando pensamos sobre todo desde el Estado en materia de políticas públicas, hemos incorporado en el último tiempo la ciberseguridad como por diseño. Entonces, en ese sentido, desde la subsecretaría venimos trabajando en 3 ejes grandes para poder garantizar esta cultura de la ciberseguridad, para poder afianzar sobre todo lo que es la generación de conocimientos y de capacidades en distintos sectores. Tenemos como primer eje de trabajo lo que es las capacitaciones. En ese sentido vimos que en general el eslabón más débil en materia de ciber es el usuario final, no es novedad para nada, el 90% de los incidentes inician probablemente en un eslabón humano, entonces desde ese sentido estamos trabajando bastante en materia de capacitación, entendemos que generar la conciencia del uso seguro en línea es la clave para poder resguardar de forma más estratégica e integral las infraestructuras críticas de información. Entonces, trabajamos por un lado de cara a la ciudadanía, lanzamos varias campañas de ciber con consejos sencillos y con material que pueda ser incorporado y utilizado por niños, por adultos mayores, pensando en sectorizar los consejos según la población destinataria, porque entendemos que de esta manera podemos cubrir como un espectro un poco más general. En ese sentido tenemos una campaña con consejos audiovisuales, generamos también algunas recomendaciones escritas pensadas para docentes, para niños, de forma de poder abordar como la primera capa general en materia de resguardos y seguridad digital. Como segundo eslabón trabajamos de forma específica con lo que son los trabajadores del sector público nacional. Desde la Subsecretaría de Tecnologías de la Información tenemos como cliente interno, por así decirlo, al sector público, entonces muchas de las medidas que nosotros realizamos están directamente vinculadas con el Estado, pero así como nuestras capacitaciones de ciber, las recomendaciones de inteligencia artificial también pueden ser fácilmente traspolables y adoptadas por cualquier otro sector, sea el sector privado o académico. También trabajamos de forma
esto es como quizás un hito pensando en la formación de referentes técnicos. No sé si están todos al tanto, si no les comento que Argentina este año por primera vez va a destinar casi 30 millones de dólares en financiamiento de forma directa a ciberseguridad, con un programa que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, por el cual vamos a incorporar una plataforma que está destinada a capacitar a los equipos que responden ante incidentes de seguridad. Vamos a desarrollar una plataforma de aprendizaje virtual abierto a toda la ciudadanía, y vamos a desarrollar también un GSOC que va a formar como dentro con el CERT de forma complementaria el equipo de respuestas que tiene hoy el Estado Nacional para dar respuesta a los incidentes de ciber. En segundo lugar, en materia ya quizás sí de normativa, así me empiezo a meter un poco en el tema que tenían hoy, que es de regulación. Recientemente aprobamos la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad. No sé si no la habrán podido leer, la pueden consultar en el boletín oficial. Una estrategia que fue fruto de hacer una consulta pública, porque entendemos que todo lo que está vinculado con ciberseguridad, si bien obviamente es el Estado uno de los principales actores que debe tutelar por la ciberseguridad, necesitamos la colaboración de todos los actores. Tenemos acá a cooperativas, a referentes de la comunidad técnica, así que en este momento, sancionada la segunda estrategia, estamos empezando a trabajar en un plan de acción que básicamente es poner todos esos objetivos y esos deseos que a veces establecemos en las normativas en algo concreto y real. Entonces estamos empezando a trabajar en un plan de acción que va a tener como nota de color, que se va a desarrollar de forma colaborativa. ¿Qué significa esto? Que no vamos a ser desde el sector público los encargados de garantizar que se cumpla o que Argentina sea más ciberseguro, sino que necesitamos la colaboración de todos los actores. Y este es quizás sobre lo que más hincapié voy a hacer en los próximos 10 minutos cuando empecemos a hablar de inteligencia artificial, porque cuando pensamos en tecnologías emergentes, cuando pensamos en cuestiones tan críticas como es la ciberseguridad, la visión tradicional que tenemos de la regulación se empieza a quedar corta. Yo les hago un dato de color. Yo soy docente, doy clases de Derecho Informático hace un tiempito y usamos mucho una charla TED de un abogado, dada hace como 10, 12 años, que planteaba las limitaciones que tiene el derecho en el campo tecnológico. Y si bien tiene 10, 12 años la charla, si alguno la quiere ver, les recomiendo que la busquen. Es una charla que da Marco Salt de los desafíos en el ciberespacio. Vemos que muchas cuestiones siguen estando vigentes hoy. ¿Y cuáles son? Básicamente las limitaciones que tenemos desde el sector público, que es quien está básicamente con la capacidad, con la responsabilidad de emitir regulaciones, para poder abordar todas las aristas que tiene la tecnología, pensando en que el derecho, la regulación parte de dos limitaciones. Una es la territorialidad y otra es la temporalidad. La temporalidad quizás no es algo que nos moleste tanto, pero la territorialidad sí, cuando pensamos en cómo vamos a regular el campo digital, cómo vamos a regular lo que pasa en ese éter que es el ciberespacio, vemos que los estados nos quedamos cortos, necesitamos un poco más de la cooperación internacional, y cuando empezamos a ver desarrollo de nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial, como son algunas otras tecnologías que habilitan el desarrollo, vemos que también los profesionales del campo de las telecomunicaciones o del campo de la tecnología nos empezamos a quedar cortos, porque ya si pensamos en regulaciones de tecnologías como la inteligencia artificial o como las decisiones automatizadas, solamente entre los profesionales de las telecomunicaciones ya nos quedamos más que cortos, porque estamos en un sector, en una tecnología, en una industria que se volvió transversal a toda la arena productiva. Entonces, pensando un poco en esto, yo creo que se nos abre como un muy buen escenario, sobre todo en países latinoamericanos, en países como Argentina, que tenemos un buen músculo productivo, una buena cooperación con todas nuestras cooperativas y con todos los actores del ecosistema de las telecomunicaciones, para pensar cuáles son los principios en los cuales entendemos necesario fundar la base de las futuras regulaciones, cuáles son los mecanismos con los cuales vamos a poder tener la flexibilidad suficiente para que las normas que emitamos hoy se puedan mantener lo más permeables posibles. Y es en esa lógica que desde la subsecretaría armamos nuestras recomendaciones para una inteligencia artificial fiable,
que lejos de ser una regulación de la inteligencia artificial, esto se los voy a poner bien en grande porque no buscamos regular la inteligencia artificial, regularlo implicaría primero una ley del Congreso para poder abordar las cuestiones de propiedad intelectual, las cuestiones de responsabilidad que involucra, penal y lo que fuere, sino que muy lejos de eso lo que procuramos hacer fue brindar una guía en la cual se establecen una serie de principios éticos sobre los que entendemos necesario garantizar y fomentar, sobre todo, los proyectos de inteligencia artificial. En el caso de nuestras recomendaciones son para el sector público, porque como les decía, nuestro cliente, nuestro usuario final es el sector público nacional, pero es una guía que tiene la suficiente permeabilidad para poder ser utilizada en el marco de cualquier organización, para cualquiera que quiera utilizar algún proyecto que esté basado en inteligencia artificial o que tenga decisiones automatizadas, tiene una serie de recomendaciones que son teórico-prácticas y que no solo están como pensadas para el personal técnico, para el equipo técnico que lo vaya a implementar, sino que salimos un poco de la lógica de los actos administrativos y hasta incorporamos un esquema gráfico para hacer un poco más visual el contenido que está dentro de una guía que en muchos casos entendemos se hace bastante pesado y tedioso para leer. Y en este sentido lo que intentamos hacer fue primero brindar como un pilar para empezar a tener una discusión, porque estamos viendo que a nivel global hay muchísimas discusiones sobre cómo regular la inteligencia artificial, si es en base a un modelo de principios, en base a un modelo de riesgos, en base a un modelo de autorregulación. Van a ver que hay distintos países que han generado distintos tipos de regulaciones. En este momento Estados Unidos tiene una base, la Unión Europea tiene otra, China tiene un modelo más basado en obligaciones y un poco más de control. Y en el caso latinoamericano vemos que hay como una serie de grises en los cuales hay muchos proyectos que están debatidos, pero la realidad es que no hay ningún acto. Entonces, nosotros con las recomendaciones lo que queríamos sentar es dentro de Argentina, empezar a armar una discusión sobre algo concreto, decir, bueno, este es nuestro piso, de esta manera entendemos que es necesario la incorporación de la inteligencia artificial en el sector público nacional, con un modelo de principios éticos, que no se los voy a enumerar acá para no hacerlo muy pesado, quien quiera puede consultar la guía, está colgada en nuestra página. Estableciendo un modelo basado en riesgos, en esto sí tomamos el modelo de la Unión Europea, porque entendemos que la tecnología, esto no me voy a poner muy pesada con teorías jurídicas, pero apelamos un poco a la teoría del riesgo creado como para atribuir responsabilidad. Y dividimos el ciclo de vida de un proyecto de IA en distintas etapas, estableciendo cómo debería ser gestionada cada una de las etapas, determinando cuáles son los posibles riesgos que puede llegar a tener cada una de las etapas, con un esquema de responsables técnicos en cada una y también de responsables de proyecto, para de esta manera poder garantizar cuestiones técnicas propiamente dichas, de que el modelo funcione, de que se cuente con la infraestructura necesaria para que el modelo se siga utilizando, para pensar en qué pasa después, una vez que yo ya lo tengo desarrollado y corriendo, quién se va a ocupar del mantenimiento, de la operación, pero también para pensar en, bueno, qué pasa con los incidentes éticos, qué pasa con el modelado de datos, quién va a ser el responsable, quién se va a ocupar de estar determinando si los datos están sesgados, si no están sesgados, cuáles son los riesgos. Esto pensándolo, insisto, dentro del marco del sector público, porque cuando nosotros incorporamos tecnología tenemos como dos responsabilidades, por así decirlo. La primera es tener en cuenta si la tecnología va a mediar algún tipo de política pública de cara a la ciudadanía, que en ese caso la vara sobre la cual montamos lo que es la rendición de cuentas es considerablemente más alta. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones hacen bastante hincapié en la necesidad de que las decisiones en materia de inteligencia artificial sean siempre adoptadas por un humano. ¿Qué significa esto? Que no se puede automatizar decisiones, ¿sí? Siempre la decisión final es de una persona, sobre todo cuando la tecnología se usa para mediar algún tipo de política o de servicio que se da a la ciudadanía. Y por el otro lado, tenemos también que prever, que esto justo enganche el final del último panel que les estaban comentando un poco esto, de qué manera podemos garantizar que las políticas se mantengan sostenibles en el tiempo, que ese es el otro gran desafío que en general tenemos del sector público, sobre todo en lo que refiere a la incorporación de tecnología, vemos que se empiezan grandes proyectos o se garantizan inversiones o se empieza a realizar
determinada acción en un sentido y ante algún cambio de gobierno, sea por cambio de gestión o por cambios internos, las políticas se discontinúan, no se puede hacer una trazabilidad de los recursos, no se puede garantizar la sostenibilidad de determinadas políticas, y cuando lo pensamos esto en el campo de la tecnología se torna triplemente crítico, porque obviamente iniciar un proyecto basado o mediado en tecnología requirió de una cantidad de inversiones. Inversiones que en muchos casos quedan en la nada o se van como discontinuando según los funcionarios de turno. Entonces, a lo que apuntamos, sobre todo en materia de proyectos basados en inteligencia artificial, es garantizar la sostenibilidad de los proyectos, garantizar la transparencia con la cual se utilizan algoritmos o se automatizan decisiones, sobre todo pensando en las políticas que se brindan de cara a la ciudadanía. Y pensando en esto, también en cómo hacemos que todas estas políticas y que los datos que se están utilizando mantengan el mismo estándar de tutela de los derechos humanos que tenemos para el resto de los campos. Finalmente, yo no sé si estoy bien de tiempo. ¿Estoy bien? Perdón si hablo muy rápido, pensé que tenía mucho menos tiempo y que iba a hablarles bastante más de lo que les estoy hablando. Teniendo en cuenta todo lo que hace a tecnologías emergentes, desde la subsecretaría estamos haciendo bastante hincapié en lo que hace a capacitaciones. Como les dije antes, lo hacemos en materia de ciberseguridad y es el mismo caso en materia de inteligencia artificial y de proyectos basados en datos. Entonces, en ese sentido, dentro de lo que hace la labor de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, brindamos capacitaciones de forma permanente para, por un lado, sensibilizar al sector público en materia de nuevas tecnologías, como para desmitificar algunos sesgos que a veces hacen que no se incorpore determinada tecnología, o por el contrario, ante el auge de determinadas tecnologías vemos que hay muchos organismos que quieren incorporarlas por más que no tengan muy en claro para qué. Entonces, esa es parte de la labor que tenemos dentro del sector público en lo que hace a la elaboración de estándares y de lineamientos para básicamente garantizar que la tecnología que se incorpore del Estado se haga de forma eficiente, se haga respondiendo a necesidades previamente relevadas y que tenga básicamente un sentido en el momento y una continuidad. Y tenemos por el otro lado también las conferencias que damos abiertas y que estamos ahora intentando articular un poco, ya no solo con el gobierno nacional, que es quizás quien tiene mayor acceso a recursos, por así decirlo, o tiene mayor personal, sino que todas nuestras capacitaciones, la formación que estamos brindando, estamos intentando articularla de cara a gobiernos provinciales y de cara a municipales para que sean ellos luego los que armen como un ecosistema propio, sobre todo ya no solo pensando en las empresas o en los proveedores que tenemos a nivel nacional, sino en cómo fomentamos que las empresas locales, las empresas nacionales empiecen básicamente a ser quienes provean de servicios a los gobiernos locales y municipales. Finalmente, así ya con esto cierro y les abro por si alguien quiere hacer algunas preguntas. Les comento algunos próximos pasos. En los próximos meses vamos a estar desarrollando una serie de talleres teórico-prácticos a lo largo de todo el país en materia de inteligencia artificial para bajar nuestras recomendaciones, pero para también empezar a conectarnos y a tener un relevamiento más claro de cuáles son las empresas que están hoy desarrollando soluciones dentro del territorio nacional, cuáles son las universidades hoy que tienen algún tipo de prototipo y que podrían ser incorporados. Todo esto pensado ya no solo desde las recomendaciones que damos, sino también en el marco de la recientemente creada Mesa Interministerial de Inteligencia Artificial, que lo que va a buscar es nuclear en un mismo lugar no solo a todos los actores del sector público, sino también a la academia, a la comunidad técnica y al sector privado para empezar a delinear cuál va a ser el mapa o la hoja de ruta, por lo menos de Argentina como país, no de Argentina como gobierno, no de Argentina como proyecto político actual, sino las bases para empezar a pensar cómo vamos a posicionarnos en una tecnología que se marca como emergente, pero que tiene bastantes cuestiones vinculadas a geopolítica y también a sostenibilidad y soberanía. Con esto finalizo. Gracias a todos. Perdón si fui muy rápido, si les mezclé algunas cuestiones y les dejo. Muchas gracias, Agustina.
No, básicamente pregunta, están legislando sobre temas muy nuevos y disruptivos, donde, como comentabas, hay opiniones encontradas a nivel en el contexto internacional. Y como decía Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas respuestas, de golpe cambian las preguntas. No, la consulta es qué nuevas preguntas se están haciendo, y hablabas de que más allá que estén gestionándolo y regulándolo para el sector público, con la visión ecosistémica de ONGs, academia y el mundo empresarial, qué nuevas preguntas se están haciendo, qué preguntas tienen para agregar a la regulación. Bueno, preguntas tenemos 1 millón todos. A ver, a nivel ecosistema, en este momento cuando hablo de regulación voy a hablar solamente de leyes, porque para tocar temas como la inteligencia artificial, cualquier pieza normativa que se saque intermedia busca apuntar a un público, a un sector un poco más chico. De base, a ver, sí hay una discusión de, bueno, cómo establecemos las reglas necesarias para, por un lado, resguardar los derechos que pueden ser comprometidos por el uso de algoritmos o de modelos de inteligencia artificial que están básicamente desarrollados afuera, con datos externos sobre los cuales dentro del país no tenemos mucho control sobre cómo se toma la decisión, que no son demasiado transparentes, pero por el otro, pensando en el valor agregado que puede generar la inteligencia artificial a nuestros procesos productivos, bueno, cómo encontramos el balance entre el resguardo de, por un lado, nuestras empresas, los desarrollos que se generan a nivel nacional, los derechos de las personas involucradas también, los derechos de pensando en el mercado de trabajo también, los derechos de los trabajadores cuyas tareas quizás puedan ser automatizadas, y por el otro, cómo encontramos la forma de también incentivar el uso de la inteligencia artificial, porque entendemos que importa una mejora en cualquier proceso productivo, pero también importa una mejora en los servicios de salud que se pueden prestar, en los servicios que presta el Estado a la ciudadanía. Entendemos que no solamente hay que mirar la inteligencia artificial desde el lado de aumento en la producción, porque obviamente ese aumento en la producción también me implica una disminución en el trabajo requerido para mantener los niveles de productividad. Entonces, hay como muchas cuestiones a considerar que en este momento no hay una cartera de gobierno, por ejemplo, que lo pueda llevar de forma independiente, porque cuando pensamos en cómo abordar todo el ecosistema de todas las aristas que implica la inteligencia artificial, yo necesito tener involucrado trabajo, necesito tener involucrado también educación, a ver cómo generamos también las capacidades que va a demandar la industria del futuro en los niños, desde los momentos iniciales, no desde el lado de, bueno, necesitamos quizás que haya más ingenieros o más licenciados en administración o lo que fuera. Necesitamos otro tipo de capacidades que de alguna manera hay que empezar a incentivarlas en niños. Tenemos también la cuestión vinculada al trabajo, al desarrollo de nuestro entorno científico y tecnológico. ¿Qué es lo que están estudiando? ¿Cuáles son las investigaciones que estamos necesitando? Dentro del sector público también. ¿Quiénes están utilizando hoy inteligencia artificial y para qué? ¿Cómo lo podemos relevar esto y cómo lo hacemos de forma colaborativa con nuestro sector académico, con la comunidad técnica y con el sector privado? Porque este tipo de regulaciones no se va a generar en puertas adentro del Estado, no lo va a generar tampoco el Congreso. Entonces, en este sentido se crea esta mesa interministerial, que si bien se llama interministerial, tiene articulación público-privada, porque no vamos a poder establecer una normativa o una regulación, o con el nombre que fuere, que sea efectiva, que sea eficiente y que tenga vocación de durar por lo menos 5 o 6 años si no tenemos cierto consenso entre todos los actores que están involucrados, si no son decisiones que podamos tomar pensando en calendario electoral, por ejemplo, porque nos vamos a quedar como cortos y no vamos a estar pensando en cómo efectivamente insertamos a Argentina en algo que no se va a frenar, no nos vamos a mantener como ajenos a la inteligencia artificial. Podemos tomar una postura, intentar ubicarnos de la mejor manera posible pensando en los intereses del país. Entonces, creo que esta mesa es uno de los primeros pasos en el marco de otras acciones que se van a desarrollar desde el sector público en esto, articulando sobre todo con la comunidad académica. ¿Tienen alguna línea de tiempo trazada con la mesa o con los primeros resultados o conclusiones de la mesa interministerial? La mesa la resolución formalmente creada hace 2 semanas.
Tuvimos una primera reunión informal para intentar armar una agenda de trabajo, porque básicamente la publicación de la resolución generó muchísimo interés, sobre todo dentro de universidades y algunas empresas que trabajan en temas de IA. En las próximas 2 semanas supongo que ya habrá una primera reunión con una agenda de trabajo concreta y una convocatoria. Pero bueno, puede fallar. Buenísimo, te agradecemos muchísimo por la presentación muy clara. Muchas gracias.